mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según tu poder, operando en nosotros, bendito Dios. Señor, gracias por el amor y la fidelidad. Y Señor, permítenos acercarnos a ti a cada momento, encontrar todas las respuestas que necesita nuestra vida en ti, Señor. Pues tú eres la respuesta a nuestra vida, Señor. Todo lo que mi vida necesita está en ti. Permítenos hallarte y permítenos que estas palabras, Señor, que traen vida de tu presencia, sean plantadas por ti mismo en nuestro corazón, para poner la vida tuya en nosotros, para plantar la vida maravillosa tuya en nuestros corazones. Padre, gracias por bendecirnos y amarnos, y gracias, Señor, por tu preciosa palabra en esta hermosa noche. Te bendecimos en el glorioso nombre de Jesús Santísimo. Amén. Amén. Buenas noches, Dios los bendiga. Es un honor maravilloso, privilegio indescriptible haber sido escogidos por Dios para estar con Él, haber sido llamados para conocerlo. Esto es un privilegio que Dios viene ensanchando en el corazón, porque Él es la fuente de todo. Y aún en los tiempos en los que estamos viviendo, ¿cuánto necesitamos vivir una profunda relación con Dios? Hay tiempos de mucha confusión al presente. Se escuchan muchísimas cosas. Hay muchas versiones, argumentos, señalamientos. Pero ¿quién pudiese conducirnos con claridad? Job pudo, al final de todo el trato que Dios estaba haciendo con su corazón, entender algo esencial para la vida del creyente. Y es donde él dijo: yo hablaba cosas que no entendía. Y a veces nos llenamos de mucha palabrería y de muchas cosas que no entendemos. Nos volvemos expertos en todos los temas y opinamos de todas las cosas, y aún repetimos todos los que escuchamos sin siquiera saber de dónde provino. Y nos volvemos fuentes inseguras, las cosas que repetimos una y otra vez. Pero Job dejó algo allí hermoso, grabado por Dios mismo, cuando él dice: ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y creo que todo lo que estamos viviendo al presente es para preguntarle al Señor, para ir al lugar íntimo y que la respuesta venga del Señor. La claridad para cada uno de nuestros corazones venga de Dios, porque si hay algo que no nos dejará extraviar jamás, es escuchar al Señor, es escuchar a Dios, es escuchar su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, es lo que ha dicho el Señor. Va conmigo a Isaías, por favor, capítulo número 26. Isaías, capítulo número 26, versículo número 20. Cantábamos hace un momento, al finalizar: Señor,
Llévame a ese lugar de intimidad. Y aquí dice el verso 20, Isaías 26, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus guardos. Pase al verso 2 del capítulo 27. En aquel día cantaron acerca de la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo. Cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Al hombre le es muy difícil entender cuál es la raíz de todo lo que pasa, y pone resistencia para entender que la solución de todas sus circunstancias y de todo lo que acontece en el mundo no está en manos del hombre. El hombre no lo puede solucionar. El hombre no puede dar la salida, porque ciertamente el problema va más allá de los aspectos naturales que nosotros podemos ver. Pudiésemos hacer una lista de todo lo que nosotros llamamos injusticia, de lo que llamamos incorrecto, de lo que llamamos corrupto, y con todo el corazón pudiese organizarse toda la lista. Crea que pudiesen repartírsele a todas las personas en este país en porciones iguales, equitativamente, y eso no haría que vivamos en paz. Eso no haría que viviésemos en armonía, que a todos se les diera la misma igualdad, se les diera la misma condición. Eso no haría que nosotros viviésemos de una manera diferente. Tal vez el día que se reparta todos celebrarían, ¿cierto? Y se alegrarían, pero duraría solamente eso. Al día siguiente todo volvería a la misma condición, porque el problema no está en las circunstancias, el problema no está en la economía, el problema no está en la desigualdad social, el problema no está en la corrupción, el problema está en que la condición espiritual del ser humano está muerta. Y ese es el problema serio que nosotros no queremos aceptar, porque la gente quiere que todo cambie, menos su relación con Dios. Es lo que quiere cambiar, y se ve evidenciado en las cosas que muchas veces vivimos. Cuando pasamos crisis, en medio de las crisis que hace el ser humano, se volca a buscar a Dios. Pasó la crisis y su corazón en relación con Dios se apagó, de manera que el ser humano sintió que lo que necesitaba era una salida, que lo que necesitaba no era a Dios, y lo único que puede cambiar mi condición es el Señor. En algún momento compartimos algo, y es que si nosotros tomásemos un habitante de la calle y a ese habitante de la calle le pusiéramos ropa nueva, le diéramos una casa lujosa, le diéramos un trabajo súper remunerado, ¿cuánto beneficio le haríamos? Tal vez empeoraríamos su condición, ¿sí o no? Más ropa para vender, ¿sí o no? Más dinero para invertir en su vicio, en sus inclinaciones, ¿cierto? De manera que cambiarle sus condiciones no mejoraría para nada la condición del habitante de la calle. Pero puede
que a ese habitante de la calle se le dé un corazón nuevo. Y con un corazón nuevo no tenga ropa nueva, no tenga casa lujosa y no tenga un trabajo súper remunerado, pero con ese corazón nuevo le es suficiente para vivir completamente libre. Porque el problema del ser humano es que es espiritual, ¿cierto? Y el hombre sigue insistiendo en que el hombre le pueda solucionar sus problemas, y hacia allá se están dirigiendo todos los días, y no es posible. Está bien que el mundo que no conoce a Dios, que no está en la búsqueda de Dios, insista en eso, porque ciertamente está ciego y ciertamente está dando tumbos, ciertamente se está dando golpes frente a aquello que no le puede dar una solución. Pero la iglesia sí tenemos que tener luz de las cosas que acontecen para entender cuál es el llamado nuestro en este tiempo. ¿Y a qué nos está llamando Dios con todas las cosas que están aconteciendo al presente? Porque ciertamente lo que al hombre le hace falta es vida. Porque cuando el hombre empieza a recibir vida es cuando todo en él es transformado. Mire que es tan hermoso que cuando Jesús vino en una situación de mucha injusticia. Quien gobernaba sobre Israel era Roma. Ellos esperaban un libertador. El deseo de los judíos era quien les quitara el yugo y la opresión de Roma, que era exagerada con sus impuestos, exagerada con todas las cosas que hacía. Pero qué particular que apareció el libertador y no apareció con un mensaje político, económico y social, y no habló de nada de eso, sino que el mensaje que habló era espiritual, para decirle a la gente: el problema no es quién gobierna, el problema no es quién está al frente, el problema es el estado en el que está quién, su corazón, y está su vida. Para muchos fue causa de disgusto. El Señor muchas veces les dijo: ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque el lenguaje con el que el Señor les hablaba era diferente al lenguaje que ellos querían escuchar. El lenguaje que Él les hablaba era un lenguaje que hablaba respecto a lo que realmente necesitaban sus vidas. Ellos esperaban que Dios los pusiera en alto, que quitara el gobierno de unos para que los pusiera a ellos en el gobierno. Que cambiara era el sitio, pero eso no iba a solucionar. Si tú quitas un gentil del gobierno en el mundo y pones a un cristiano en el gobierno, eso no va a cambiar nada. Eso no va a cambiar nada, porque lo que se necesita es el gobierno de Dios. ¿En dónde? Dentro del corazón y dentro de la vida de una persona. Acompáñenme allí a Juan capítulo número 4, versículo número 7. Cuando Jesús empezó a hablar fue un mensaje sobre la necesidad que tenían las personas, la verdadera necesidad que tienen los corazones. Porque no olvide, el ser humano está insatisfecho no porque le falten cosas, está insatisfecho porque le falta la vida de Dios en su corazón. Por eso es que está insatisfecho. Dice Juan en el capítulo número 4, en el versículo número 7, en el encuentro que tiene el Señor con la mujer samaritana: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva, ¿cierto? Y pasa al verso 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed,
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida, ¿qué? Para vida eterna. Y qué hermoso, porque vemos cómo el Señor viene con una respuesta bien particular a la necesidad de una mujer. Esta mujer, sabemos que por su condición social salía a esta hora del mediodía a recoger agua, ¿cierto? Por su condición social era excluida de muchas cosas, pero cuando el Señor empieza a hablarle de lo que a ella le hace falta, ¿sí? No le empieza a hablar de cómo mejorar ninguna de esas condiciones, sino le empieza a hablar de qué es lo que sacia su corazón. Y cuando el Señor habla de la fuente que le va a volver a dar sed, no le estaba hablando del pozo, le estaba hablando era de lo que ella estaba buscando, como lo que le saciaba el corazón. Porque si ella en lo natural tenía que hacer de comer, tendría que volver al otro día al pozo a recoger agua. Indudablemente a ese pozo tendría que volver muchas veces a recoger agua para el aseo, para bañarse, y agua para elaborar los alimentos. De manera que el Señor la va dirigiendo para mostrarle cuál es la fuente donde ella había puesto su corazón. 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. De manera que el Señor, cuando le dice que si sigues bebiendo de esta agua volverás a tener sed, le estaba señalando era a dónde estaba ya buscando lo que saciaba su corazón. En un marido estás buscando lo que llene tu corazón, y ya has probado 5 diferentes, tal vez con carácter diferente, bueno, con costumbres diferentes, con no sé qué cantidad de cosas, y el que ahora tienes tampoco estás contenta con él. No estás. Si sigues bebiendo de esa fuente, si sigues buscando que eso sea lo que llene tu corazón, la lista de maridos será innumerables en tu vida, porque no encontrarás quien te sacie. Pero si bebes de esta agua, del agua que yo te daré, será en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. Y mire lo hermoso, mire que el Señor vino, fue a hablarle cuál era la necesidad que esta mujer tenía, que su necesidad era una necesidad ¿qué? Espiritual, que su necesidad era una necesidad de la vida de Dios, porque todo cambió en el ser humano y a veces lo perdemos de vista. Cuando el ser humano perdió la vida de Dios en su corazón. En Génesis 3 la palabra de Dios expresa cómo cambió la vida del ser humano cuando el ser humano desobedeció al Señor. Cambió su relación con Dios. Antes se encontraba libremente con el Señor, ahora se está escondiendo ¿de quién? Del Señor. ¿Cómo estaban antes entre ellos dos? Ambos estaban desnudos y no se avergonzaban el uno de quién, del otro, se veían iguales. Cuando Adán vio a Eva, la vio igual a él y dijo, será varona, será llamada varona porque del varón fue tomada. Esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. La vio igual. Pero cuando desobedeció al Señor y tomó de lo que el Señor le dijo que no tomara, dice que ya vio a la mujer ¿qué? Diferente. Ya vio que ella y él eran ¿qué? Diferentes. Su relación con Dios cambió, su relación con los demás seres humanos cambió, y la relación del ser humano consigo mismo cambió. Porque cuando el Señor le pregunta por qué se escondió, él dice, porque me vi desnudo. O sea, ya él mismo se vio diferente y ya no se sintió pleno frente a Dios. ¿Qué era lo que le faltaba? La vida de Dios. Y todo esto fue lo que cambió en la vida del ser humano. Y el ser humano solamente va a poder ser restaurado en la medida que la vida de Dios vuelve al corazón humano. ¿Pero qué nos encontramos? Con que la mayor parte de la gente, aún en medio de las circunstancias que se viven, no quiere mirar al Señor, ¿cierto? Lo que quiere es que aparezca una solución, porque la gente está pensando es cómo se le arruinan las cosas, ¿cierto? Esta mañana escuchaba a una persona decir muchas groserías, ¿cierto? Y decía dentro de sus groserías, ¿hasta cuándo estos tales que están haciendo paro se me van a seguir tirando el negocio? Porque lo que hace que están haciendo paro, se me cayeron las ventas,
¿cierto? O sea, él está pensando es en cómo se siente afectada su economía, su situación, pero no en cómo está su corazón y no en cómo está su vida. Así se siente, y así se siente el ser humano frente a muchas situaciones. Cómo esto está afectando es muchas cosas, pero no como esto lo está llamando es a recapacitar. ¿Cómo está su vida en relación con quién? Su vida en relación con Dios. Santiago, en el capítulo número 4, en el verso número 1, habla de una raíz de los problemas y de las divisiones en medio de nosotros. Santiago, capítulo 4, en el versículo número 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y empezamos a mirar que son las ambiciones del corazón las que nos llevan a encontrarnos en pleitos, porque hay mucha ambición dentro del corazón. Y vemos una historia que sutilmente se va repitiendo, porque no es la primera vez que acontece. La Escritura dice que en esos días será como en los días de Noé. Y en los días de Noé vemos cómo la maldad del hombre fue ¿qué? Creciendo, fue en aumento, creció la violencia, creció una gran cantidad de cosas, ¿cierto? Pero vemos cómo el hombre le fue dando la espalda ¿a quién? Al Señor. Cómo el hombre fue dejando abiertamente a Dios y fue abrazando una cantidad de cosas, y eso lo llevó a estar abiertamente lleno de rebeldía dentro de su caminar. De manera que lo que nosotros estamos viviendo no es algo nuevo, es algo que ha sido anunciado por la palabra, algo que la palabra advirtió que iba a ¿qué? Que iba a suceder. Todas estas cosas, y crea, lo que estamos viendo va a ir empeorando, ¿cierto? Y no es que quiera uno pararse en un púlpito a desear y anhelar mal, sino que ciertamente las cosas van a ir desmejorando. Y desmejorando, porque si usted mira una persona en una empresa, ¿cuál es el objetivo que tiene su empresa? Hoy el deseo o el objetivo social que decían tenían las empresas ha ido desapareciendo. Antes el objetivo social era tener una empresa que me dé utilidades, pero ¿a quiénes puedo beneficiar? ¿Cómo puedo generar empleo? Y hoy en día el corazón del hombre está encerrado en cómo cada vez puedo enriquecerme más gastando menos. Y si antes tenía 10 personas trabajando conmigo y ahora puedo hacer lo mismo con una sola, entonces con una sola y me ahorro esos 10 salarios. ¿Para quién van a ser? Para mí. Y la ambición va encerrando el corazón ¿en quién? En todo ese tipo de cosas, y va llevando al hombre en todo ese camino en el que el ser humano se está encegueciendo cada día. Y como les decía la semana anterior, ahora con lo que se acerca de la cuarta revolución industrial, que donde se propone cada día que todo sea más electrónico, que todo sea más mecánico, que todo sea más sistematizado, de manera que cada vez se necesitarán menos personas para laborar, porque cada vez las máquinas harán más cantidad de cosas, ¿cierto? Y el avance de las cosas está muy peligroso, muy peligroso. La semana anterior Andrés me compartió un video que me llamó mucho la atención, porque estaban ensayando un humanoide. Compartió un video de un humanoide y él me compartió y decía: pastor, si esto que está en este video es cierto, cada vez la situación va a ser más tremenda, porque ahí estaban presentando un humanoide que lo prepararon para defender un lugar, simplemente que lo programaron para que no le hiciera daño a las personas, y entonces le ponían toda clase de blancos y apuntaba ahí todos los blancos
el robot les disparaba y no había tiro que fallara. Pero si alguien se le atravesaba al robot, el robot se quedaba quieto. O sea, como que identificaba a una persona y se quedaba moviéndose. Pero la persona se movía y de una vez disparaba y seguía disparándole a los objetivos, ¿cierto? Y uno ve inicialmente eso y dice, bueno, mucho avance en la tecnología. El asunto es cuando el ser humano empieza a utilizar eso para sobreponerse sobre los demás seres humanos, para doblegar a los demás en favor de los propios deseos de quién, de su corazón, porque eso es hacia donde se ve inclinado el hombre, hacia donde se ve inclinado el ser humano sin Dios. Mateo 24, acompáñenme allí. Mateo capítulo número 24, en el versículo número 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbáis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares, y todo esto será principio de dolores, ¿cierto? Y entonces, cuando nosotros leemos esto y miramos todo lo que ha venido aconteciendo, no ahora porque estén ocurriendo cosas esta semana en nuestro país, lo que ha venido aconteciendo en los últimos años, todo lo que ha venido cambiando. La Escritura dice que cuando Jesús viniese por segunda vez, todo ojo le vería. Y hace unos años pensar en eso parecía una locura. Uno, lo que podría imaginarse en ese momento era que el Señor era tan gigantesco que desde todo lugar se iba a ver. Pero hoy vemos que una noticia que acontece en cualquier lugar del mundo la transmiten en directo y ustedes de celular la pueden ver al instante. Y vemos que todo lo que ha avanzado en tan poco tiempo, porque esta generación, muchos de los que estamos aquí, hemos visto cómo las cosas cambiaron muchísimo en muy poco tiempo, pero demasiado en muy poco tiempo. En un parpadeo, en un abrir de ojo, las cosas cambiaron supremamente rápido. Y es más, lo que se prevé es que cada día el cambio va a ser más acelerado. Y lo vemos en el mercado. Antes sacaban algún implemento, por decir, un televisor con cierta tecnología, y siempre se demoraba un tiempo como en cambiar la tecnología. Hoy sacan una tecnología, a los 6 meses ya salió la que reemplaza la anterior. Y no están acabando de estrenar ese, ya está saliendo la que reemplaza la que está ahí. O sea, viene un aceleramiento impresionante sobre todas las cosas, que nos advierte el cumplimiento de todas estas cosas. Aún lo vemos en el cumplimiento de los terremotos que hay sobre toda la tierra, ¿cierto? Alguien tenía la estadística o estaba haciendo la estadística y se veía tremendamente cómo el aumento cada año a través de toda la tierra era impresionante, de manera que nosotros estamos viviendo a puertas de la venida de ¿quién? De la venida del Señor, y que todo eso que fue advertido está aconteciendo, ¿cierto? Y ¿a qué nos invita todo esto? A una pregunta bien importante. Nosotros no nos fortalecemos conociendo las profecías, ni conociendo lo que ha de acontecer. Nos fortalecemos en una relación de intimidad con el Señor, porque pudiésemos conocer todo, pero seguir impávidos, fríos, distantes con el Señor. Y es una relación a la que Dios nos está llamando, donde en esa relación es donde Él va a fortalecer ¿qué? Nuestras vidas, porque aún en todo lo que está aconteciendo, el lenguaje de la iglesia debiera de ser diferente al lenguaje del mundo, porque aún
como el lenguaje de la iglesia se ha permeado con tantas cosas, ¿cierto? Que en lugar de la iglesia sentir un llamado a intimar con Dios, la iglesia quiere salir a decretar y a decir que es que no pueden acontecer cosas en el país porque lo ordenan, porque lo decretan, pero hay cosas que Dios permite que pasen, y ciertamente hay cosas que, aunque sean tristes, la verdad son buenas en relación con Dios. Porque ciertamente cuando empiezan a pasar muchas situaciones, realmente somos movidos a buscar al Señor, y a buscar al Señor de corazón sincero. Porque a veces, cuando todo va estando tranquilo, nos volvemos fríos y apagados, y vimos una relación ahí, simplemente como cumpliendo a una constancia ahí, viviendo como una relación más bien mecánica con el Señor. Y si uno mira casi siempre los momentos críticos en la Biblia, pero en los momentos donde el pueblo mejor vivió con el Señor, donde el pueblo realmente vivió con fuego, con pasión, porque ciertamente hay un pueblo muy apagado con el Señor. Hay un pueblo que sí, se congrega, asiste a reuniones, le gustan muchas cosas, pero está muy apagado con el Señor. En relación con el Señor, hay un pueblo muy frío, hay un pueblo muy distante, ¿cierto? Hay muchas cosas que han reemplazado la pasión por Dios en el corazón, ¿cierto? Dentro de la persona. Mire, yo hablaba hace poquito con un joven que toca en un grupo de alabanza en una iglesia, y entonces me compartía muchas cosas acerca de todos los proyectos que tenía. Yo solamente le hice una pregunta y le decía, bueno, de todo lo que arde en tu corazón, ¿cuánto es tu tiempo con el Señor? Entonces la respuesta de él decía, pero es que el Señor sabe que con lo que yo estoy haciendo es para Él, eso no es suficiente. Le explicaba y le decía, es que lo que tú haces no puede reemplazar tu relación íntima con el Señor, no lo puede reemplazar, porque ciertamente ya vimos a una iglesia a la que el Señor le dijo que estuvo tan ocupada, pero que el fuego del primer amor se había apagado. ¿En dónde? En su corazón y dentro de su vida. Entonces es fácilmente que podemos estar ardiendo con el ministerio, pero no ardiendo de pasión. ¿Con quién? Con el Señor. No ardiendo de fuego con Dios. En Primera de Reyes, para un momento, por favor, capítulo número 17. Entonces, ciertamente hay cosas que van a seguir aconteciendo. No van a dejar de pasar, no van a dejar de acontecer, porque están advertidas. Cada día el pecado aumenta, cada día la maldad es mayor en medio del mundo, pero parece algo hermoso para nosotros los creyentes en medio del pueblo de Dios. ¿Dónde va a estar nuestra esperanza y nuestra fortaleza? Porque ciertamente, si acontecen situaciones en el país, el hecho de que seamos creyentes no nos exime de ser afectados por ellas, no nos exime de ser afectados por esas situaciones. ¿Cuántos creyentes verdaderos pueden haber en Venezuela? Muchos. Allí puede el Señor tener muchos corazones que le aman, corazones a los que el Señor les ha dado luz y revelación y que están comprometidos y entregados con el Señor, pero eso no los ha eximido de vivir toda la situación que hay allí en Venezuela. De manera que ¿dónde está la fortaleza nuestra? ¿Y dónde está la esperanza nuestra? Acompáñenme ahí al capítulo 17 en Segunda de Reyes, en el verso número 1 dice, Segunda de Reyes 17, 1: en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó Primera de Reyes. Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá
lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué iba a venir? Una sequía. ¿A quién iba a afectar? A todos, ¿cierto? Iba a afectar a todos. Nosotros tenemos una ventaja hoy frente a este momento del capítulo número 17. Nosotros hoy sabemos cuánto duró la sequía. En el momento en que se hace este anuncio, los que están ahí no saben cuándo empieza, no saben cuándo va a terminar. Tuvo que haber sido algo muy fuerte, porque fueron 3 años y medio, describe la palabra, de sequía. Ni lluvia, ni rocío. 3 años muy difíciles, ¿cierto? Que iba a enfrentar la nación. Y dice en el verso 2, y vino palabra de Jehová diciendo, ¿a quién le iba a hablar? Al siervo de quién, al siervo del Señor. No olvide, ¿de dónde provino que se cerraran los cielos y no lloviera? No fue la idea de Elías, ¿cierto? No fue que Dios le dio la autorización a Elías, que cuando Elías quisiera, abría el cielo, y cuando Elías quisiera, cerraba el cielo, porque a veces, así es que hoy se atribuyen los ministros haber recibido autoridad de parte de Dios, que ellos son los que determinan cuándo se hace y cuándo no se hace, y en ninguna manera es así. En un hombre como Elías, vemos que era un hombre que escuchaba al Señor, y que lo único que expresaba y daba a conocer era lo que Dios se proponía lo que Dios se proponía hacer. ¿Qué le dice el Señor a Elías? Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Qué bueno el evangelio así, ¿cierto? Tan maravilloso, precioso. Que uno diga, bueno, oramos por sequía en el país, pero Dios me dejó aquí un arroyo. Pues yo aquí estoy cómodo, Dios todos los días manda cuervos a que me alimenten, y como ciertamente nosotros somos personas que fácilmente nos podemos acostumbrar al medio por el cual Dios provee y a dejar de contemplar que Dios es el proveedor. Por eso cuando Dios nos cambia la forma en cómo nos provee, nos descomponemos, porque hemos puesto más la confianza en la forma que en Dios, que es el provee. Dios puede utilizar muchos medios. Puede utilizar como un medio el trabajo. Me provee un empleo, y por medio del empleo me provee. Pero muchas veces me puede dejar sin empleo, y sin empleo me sigue proveyendo. Sigue utilizando muchas formas para poderme sustentar, porque Él es el que provee. El medio es la forma que Dios elige de cómo hacernos llegar los recursos para sustentarnos según su providencia sobre cada una de nuestras vidas. Ahí va el siervo de Dios, es puesto en un arroyo, allí está bebiendo del arroyo. ¿Pero por qué está puesto en ese lugar? ¿Porque lo merecía? No, porque no era diferente de los demás, simplemente había una misericordia de Dios para que él conociera más de quién, para que conociera más del Señor. Esa misericordia era para que Elías conociera más del Señor, lo conociera más, de tal manera que pasaron los días y dice que el arroyo empezó a secarse y los cuervos dejaron de venir a traer ¿qué? Alimento. Y es donde aparece la pregunta que prueba el corazón, ¿cierto? Bueno, y si yo soy el siervo de Dios, ¿dónde está el cuidado de quién? El cuidado de Dios. El cuidado de Dios no deja de estar, ¿cierto? Aún ese secarse el arroyo iba a probar el corazón de quién. De Elías. ¿Dónde estaba el corazón de quién? ¿Dónde estaba el corazón de Elías? Se secó el arroyo, ¿cierto? Y una vez, léalo ahí en el versículo número 5, y él se fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido ¿sobre quién? Sobre la tierra. ¿Fue afectado por la sequía Elías? Claro, fue afectado por la sequía. No olvide, ¿qué le había dado Dios a Elías?
una palabra para que la anunciara. Pero el que había cerrado los cielos era ¿quién? ¿De quién dependía que fueran nuevamente abiertos? ¿De Elías o de Dios? De Dios. Pase al capítulo 18 un momento para que te des cuenta, porque no olvide, a veces escuchamos personas que ejercen como que es que yo soy el que abro y cierro los cielos, y realmente solamente eso lo puede hacer Dios. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, 18:1, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Sí o no? ¿Quién fue el que dijo que iba a hacer llover? ¿Quién fue el que dijo cuándo iba a empezar a llover? Era Dios. Solamente Elías era el que. Elías era el mensajero. Pero vino un cambio. Dios estaba proveyéndole y estaba cuidándole, pero de pronto vino un cambio. El Señor permitió que se secara el arroyo, y ahora en el 17:8 dice, vino palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado allí a una mujer viuda la orden que te sustente. Miren lo tremendo, se secó el arroyo, pero apareció nuevamente la voz de ¿quién? La voz del Señor. ¿Qué iba a hacer el Señor con Elías mientras continuaba la sequía? Iba a seguir teniendo cuidado de ¿quién? Iba a seguir teniendo cuidado de él, de una manera extraordinaria. Pero mire lo hermoso, que el Señor cuando le dice que vaya a un lugar donde una mujer viuda, que es la que lo va a sustentar, ahí el Señor no le dijo, donde la viuda donde vas a ir es pobre. El Señor le dijo, ve donde una viuda que le he dado la orden de que te sustente, ¿cierto? Uno siempre esperaría que Dios me envíe la ayuda con el más pudiente, ¿cierto? No que utilice al que no consideraría el más pudiente para ser aquel instrumento para el Señor brindarme ayuda. Y cuando este hombre llega, se encuentra con una mujer que está preparando su última ¿qué? Su última comida. Pero mire lo hermoso, ¿con qué viene él? Con una palabra del Señor. Mire lo hermoso, con una palabra de el Señor, no con lo que a él se le ocurrió, no con lo que él quiso ponerse a declarar. Es que yo declaro que esta harina se multiplica, es que yo declaro y es que yo decreto que no. Vamos a encontrar que él vino a decir fue lo que el Señor le había dicho que iba a acontecer, porque lo que necesitaba Elías en todo lo que estaba sucediendo era escuchar a quién, escuchar al Señor y aferrarse a lo que Dios había hecho, porque ciertamente se iba a cumplir lo que Dios había estipulado. Cuando Dios habla algo y provino de Dios, lo que Dios dijo se tiene que cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, le he dado la orden a una mujer viuda que te sustente. Él se levantó y se fue a Sarepta, y se encontró allí con una mujer que en las condiciones que estaba, dice que iba a tomar el último bocado para dejarse morir. Pero él llega y de una manera especial dice que en todo el tiempo, pase al verso número 15, entonces ella se fue como Elías le dijo, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Escuche cómo dice, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías, ¿cierto? No es que Elías se paró allá a decretar, a decir a una cantidad de cosas, no. ¿Qué requirió? Que Elías realmente estuviera en una relación con el Señor. Elías y Eliseo siempre hablaban, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Había algo que marcaba la vida de estos varones, y era la relación que ellos estaban viviendo con el Señor. ¿Dependían de quién? Dependían de Dios, de los recursos de Dios. ¿Cómo hizo Dios para sustentarlos? De una manera extraordinaria. Puede que pasen muchas cosas sobre la faz de la tierra, pero Dios
va a seguir ¿qué? Guardando y sustentando nuestras vidas. Pero como no es simplemente formarse un pensamiento de que Dios va a sustentar mi vida, porque si necesariamente no empiezo a vivir una relación verdadera con el Señor, cuando venga alguna situación me va a pasar lo mismo que le pasa a cualquiera que no conoce al Señor. Esa situación lo va a aporrear inmensamente, porque esa persona realmente no conoce al Señor, no sabe quién es Dios, y si no saben quién es Dios, ¿cómo poder confiar en aquel a quien no conoce? ¿Y cómo poder esperar a aquel? O esperar en aquel de quien realmente no sabe. Vuelvo ahí conmigo a Isaías capítulo número 26, 20. Isaías 26. Isaías capítulo número 26, versículo número 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿A dónde llama Dios a ese pueblo? Sí, a estar con Él. ¿Sí? En medio de todo lo que acontece ahora, ¿a dónde nos llama Dios? Allí, a oírlo, a escucharlo, a que la dirección venga de Él, a que las palabras que estén en nuestros labios son las palabras que hemos escuchado ¿de quién? Del Señor. Si hay muchas cosas que oímos del Señor, al mundo le parecerán una locura, ¿cierto? Porque ciertamente el mundo no está esperando al Señor, pero para la iglesia son una gran esperanza. Pase ahí entonces al versículo número 2 del capítulo 27, que hay algo muy especial con lo que quiero terminar hoy, que dice: en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Me llama mucho la atención porque esta viña es diferente a la viña de Isaías 5. Recuerde que la viña de Isaías 5 es el cántico que Dios levantó a la viña porque la sembró de vides escogidas, pero cuando la fue a recoger, ¿cierto? No era lo que el Señor había sembrado. Pero aquí encontramos ahora una viña que está dando fruto para Dios, está dando los frutos de Dios. Pero esta viña tiene algo en particular, que lo podemos vivir en los aspectos naturales. Pase ahí al verso 3, dice: yo, Jehová, la guardo, ¿cierto? Miren lo hermoso. El Señor es el que la protege, el Señor es el que la esconde. Pero aparece algo muy hermoso, que es lo que nos lleva a entender por qué esta necesidad de relación tan importante en la vida del creyente. Porque dice: cada momento la regaré. ¿Sí? Y esto me llama mucho la atención, porque habla de lo único que solamente puede hacer Dios en la vida de una persona, y es vivificarlo. Cuando nosotros miramos en lo natural, uno ve el efecto que hace en una matica el regalo. Uno puede pasar y la ve así como, a veces los que conocen más de las maticas pasan y la ven como triste. Dicen: ¿por qué está triste? Le falta agüita. Hay personas que le hablan a las maticas, ¿cierto? ¿Por qué está triste? Y entonces pasa y le riega, pero al rato pasa y parece que le cambió la tristeza a esa matica al haber sido regada, porque al ratico de haber sido regada usted pasa y como que volvió y se levantó, como que volvió y cogió verdor. Y ahora el Señor está pasando y le dice a su viña que a cada momento la regaré, ¿cierto? Por eso nos llama a entrar en el aposento y cerrar las puertas, porque Él es el que va a pasar y va a regar, va a pasar y va a vivificar, va a pasar y va a dar aliento. Y fíjese que regar es algo que se va haciendo de manera permanente, no es algo que se hace un único momento, es algo que hay que hacerlo permanentemente, porque permanentemente hay una necesidad, algo que Dios quiere hacer permanentemente con nosotros, permanentemente vivificarnos con su presencia, vivificarnos con su vida, vivificarnos con su aliento. Yo mismo, cada momento, ¿la qué? La regaré.
Y mire lo hermoso, que no es un asunto de horas, sino es un asunto como de todo tiempo, porque dice, la guardaré de noche y de día, para que nadie, ¿qué? Para que nadie la daña. Y vemos en esto un acto personal de Dios. Dios mismo no le está delegando a nadie hacer eso, Él mismo lo va a hacer sobre cada uno de nosotros. Él mismo tiene el deseo de vivificarnos a cada uno de nosotros en medio de todo lo que estamos viviendo, para que escuchemos a quién, para que escuchemos al Señor, porque no olviden, sobre la tierra vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos complejos sobre la faz de la tierra, pero en esos momentos, ¿cierto? ¿Dónde es donde vamos a ser vivificados? ¿El riego de quién es el que va a vivificar nuestro corazón? El que va a avivar nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué podrá dañarla? Para que nadie la dañe. ¡Qué hermoso! El mismo Dios de los cielos guardando el corazón. ¿A dónde nos llama el Señor en todos estos tiempos? Porque nos está llamando para prepararnos. Mire lo hermoso. Dios nos compara como ovejas, y la oveja es un animal muy necesitado. Necesita que permanentemente se le dé alimento y se le dé reposo. Y Dios nos compara con lámparas. Y mire lo tremendo, la lámpara no puede mantener prendida si permanentemente no le está poniendo aceite. Y cuando el Señor habla de regarnos, está hablando de algo que permanentemente Él quiere hacer en nuestras vidas, en todo lo que estamos viviendo. Pero no olvides, ¿dónde vamos a poner la mirada? Puestos los ojos, no en lo que acontece afuera, sino puestos los ojos en quién. Puestos los ojos en Jesús, quien nos da claridad a través de su palabra, quien nos da firmeza a través de todo lo que nos da con su consejo sabio y maravilloso. Amén. Yo, Jehová, la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Amén. Vamos a orar por hoy. Padre bueno y maravilloso, queremos darte gracias en esta noche por amarnos, por bendecirnos, oh Dios, pero sobre todo, Señor, por esta necesidad que tenemos de entender en nuestro corazón, Señor amado, que tú nos estás llamando a escondernos en ti y nos estás llamando a refugiarnos en tu presencia, Señor. Nos está llamando porque la fortaleza nuestra no depende de los acontecimientos externos, Señor. Porque aún, Señor, en tu primera venida, Señor, aquellos hombres y mujeres, Señor, que pudieron escuchar y entender tu lenguaje por la gracia tuya manifestada sobre sus vidas, aunque no cambiaron las circunstancias externas, sus vidas cambiaron de una manera profunda, Señor. Porque aunque aún muchas circunstancias se volvieron más difíciles, pero ellos fueron fortalecidos, precioso Dios. Aún como aquella iglesia, Señor, en sus comienzos, Señor, que aunque era perseguida, despojada, amenazada, Señor, aquella iglesia no oraba por no ser perseguida, no oraba por no enfrentar dificultades, sino que oraba porque tú les dieras denuedo para que pudieran anunciar en medio de las dificultades con denuedo tu palabra, Señor. Pedían denuedo, Señor, pedían fortaleza para proseguir adelante, Señor amado, y lo que rogamos, precioso Dios, ayúdanos a entender que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ayúdanos a entender, oh Dios de los cielos, Señor, que aunque viniera sequía, Señor, como la hay sobre la tierra, Señor, porque no hay sequía, oh Dios de los cielos, de lluvia, pero sí hay sequía en los corazones, Señor, corazones secos y sin vida, Dios de los cielos, Señor, que quieren buscar en miles de fuentes, precioso Dios, Señor,
la vida que necesitan y no la hallan. Pero tú, Señor, has permitido que tu iglesia, Señor, podamos encontrar la fuente, como lo dijiste a aquella mujer samaritana. Le indicaste cuál era la fuente que iba a saciar su corazón. Señor, que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido, pero que ahora había llegado el 7º, el perfecto, el que le iba a llenar el corazón, el que le iba a saciar, el que le iba a traspasar hasta lo más profundo, Señor. Y aquí estamos, precioso Dios de los cielos. Señor amado, cada día, Señor, sucederán muchas cosas sobre la faz de la tierra, pero ayúdanos a entender con el corazón, Señor amado, cómo nos está llamando a refugiarnos en ti, cómo nos está llamando para que nosotros haya un lenguaje diferente, Señor, un lenguaje que el mundo no entiende porque no te está buscando. Pero ayúdanos, Señor, a tener el lenguaje tuyo en nuestro corazón, el lenguaje de poder decir, oh Dios de los cielos, que aunque todas las fuentes del mundo se secaran, para nosotros en ti están todas las fuentes de nuestro corazón. En ti, Señor, está todo lo que sacia nuestra vida, precioso Dios de los cielos. Por eso ayúdanos a esperar en ti, Señor. Aunque muchas situaciones de lo que acontece en el mundo pudieran afectarnos, Señor precioso, que podamos estar refugiados en ti. Que cada día la esperanza, que cada día el anhelo, que cada día el deseo, que cada día la fortaleza de nuestro corazón esté en ti, Señor. Por favor, precioso Dios, ayúdanos a entender, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y, Señor precioso, su vida se vuelve como la retama en el desierto, Señor, vacía, que el hombre no le puede solucionar. Pero ayúdanos a entender, Señor, ese cambio maravilloso que tú estás haciendo en nuestros corazones para llevarnos a decir: bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, que en el tiempo de la sequía permanecerá verde y no dejará de dar fruto, Señor. Qué maravilloso Dios de los cielos, que tú eres el que haces esta obra, que tú eres, Señor, el que riegas nuestra vida, el que la vivificas, el que la levantas y el que la fortaleces con tu precioso poder. Gracias por bendecirnos en esta noche, gracias por fortalecernos. Ayúdanos a entender los tiempos en los que estamos viviendo, ayúdanos a entender cuán cerca está tu venida y ayúdanos a entender, oh Dios de los cielos, Señor, dónde está nuestra esperanza y dónde está la firmeza para nuestro corazón. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias por el infinito amor con que tú nos cubres. Gracias en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Aleluya.